Buenas noches, compañeros. Hoy nos hemos reunido para analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado a los trabajadores de la empresa de carnes frías Don Albert, ubicada en Cartago, Valle del Cauca. Este proceso tuvo como propósito identificar el nivel de salud mental positiva, ocupacional y el bienestar laboral con fines de reconocer las fortalezas y las oportunidades de mejora dentro de un entorno laboral. Digamos que como instrumentos, eh, estos instrumentos nos permitió medir aspectos relacionados con la salud mental positiva ocupacional, es decir, cómo se sienten las personas en su ambiente laboral, en cuanto al bienestar emocional, sentido de vida y autonomía y manejo de su entorno. En el segundo instrumento, el QBLG, evaluamos el bienestar laboral general, considerando factores como afectos de competencia, las expectativas frente al trabajo y los efectos colaterales o desgaste o somatización, bueno, entre otros. Digamos que dentro de este trabajo que hemos realizado, nosotros hicimos estas pruebas a la empresa de Don Albert, pero por motivos algunos de trabajo y otros de distancia. Lo hicimos de forma virtual y presencial, pero dentro de esta forma presencial, que fue el compañero James el que estuvo con estos trabajadores antes de empezar a evaluar los resultados, me gustaría que mi compañero nos dijera cómo fue llegar a la empresa, cómo lo recibieron, cuál fue el sentir de estos trabajadores al realizar la prueba durante, intermedio y finalizando. Digamos que como nosotros en este momento somos estudiantes, ¿cierto? Hemos tenido hay veces que por ser estudiantes, son como receptivos ante nosotros, pero entonces quisiera saber cómo esta empresa de carnes frías Don Albert nos recibió antes de dar los resultados. Correcto. Carne Frías Albert es una empresa pequeña y los empleados encontramos allí unas labores mixtas. Dos personas de los cinco entrevistados son administrativos, cumplen funciones pues están ahí todo el día muy en el computador, mientras que los otros tres son operarios que están todo el tiempo empacando, atendiendo cliente en bodega. Es una empresa con la cual pues he tenido un acercamiento y al abordarlos fueron muy receptivos, me apoyaron de una manera muy importante en la elaboración de estas encuestas. La verdad es que para mí fue muy sencillo llegar a ellos y poderles explicar la importancia de este diagnóstico, de cómo mediante estas herramientas podríamos identificar factores de riesgo y luego más adelante en las mismas fases próximas del curso pues vamos a realizar una intervención para mejorar. Así las cosas pues el propietario de la empresa le pareció muy interesante eh, digamos este apoyo desde nosotros, como lo dijo Ariana, como estudiantes y que si bien no nos hemos graduado, pues tenemos esa disposición a un trabajo social, eh, digamos altruista o prosocial, como lo hemos aprendido en otro momento, que nos permite impactar en en su actividad laboral, en todo lo que es el desgaste emocional que tienen ellos como trabajadores. Bueno, buenas noches compañeros. Bueno, a partir de los análisis de los resultados obtenidos de los dos instrumentos que se aplicaron en esta empresa, pues se pueden sacar muchas conclusiones, la verdad. Una de ellas es que el grupo evaluado presentó altos niveles de bienestar psicológico y también de salud mental positiva en el trabajo. Y esto nos refleja pues que existe un entorno laboral saludable en donde pues predominan buenas relaciones interpersonales, hay motivación por parte de los trabajadores, hay un sentido de propósito de su trabajo y ellos tienen una percepción de competencia frente a lo que están realizando.
Sin embargo, pues también se identificaron que hay algunos aspectos a mejorar, como por ejemplo el manejo del estrés. Si nos enfocamos un poquito en los resultados obtenidos en el cuestionario SMPO 40, evidenciamos entonces la prevalencia de ese perfil de salud mental positiva sólida, ¿sí? Con puntajes altos en todas sus dimensiones, lo cual nos indica de manera global que los participantes entonces poseen esos recursos necesarios para afrontar las demandas laborales y que además mantienen una actitud positiva y proactiva frente a los diferentes roles que desempeñan. Una de las dimensiones que más puntajes tuvo fue la dimensión espiritual, lo cual refleja entonces que existe una cultura organizacional que se basa en valores y en un sentido de propósito, lo cual influye entonces en la satisfacción laboral y también en el compromiso que tienen los trabajadores frente a su trabajo. A pesar de esos buenos resultados, también se evidencian algunas variaciones individuales, ¿cierto? Lo cual nos indica que hay una necesidad de pronto de reforzar algunas prácticas con el fin de alcanzar unos niveles más óptimos de bienestar. Por otra parte, los resultados del cuestionario de bienestar laboral general, pues corroboran precisamente esa presencia o están de acuerdo con los hallazgos obtenidos en el cuestionario anterior, porque también obtuvieron puntajes altos, lo cual pues refleja que hay un ambiente de trabajo donde predomina la satisfacción, la confianza, la seguridad, lo cual pues nos indica que hay un buen ambiente de trabajo. Sin embargo, vuelvo y les digo, hay algunos factores como de pronto el de expectativas, el de somatización, el de desgaste, donde se reflejan algunas necesidades de intervención para prevenir precisamente la desmotivación, otros factores a largo plazo. Me gustaría de pronto que dar una recomendación, o sea, plantear una recomendación, porque aunque ambos instrumentos arrojaron información muy valiosa y información muy positiva, es necesario entonces seguir promoviendo y fortaleciendo esas prácticas que nos garanticen o que le garanticen a la organización el bienestar de todos sus colaboradores. Entonces, por ende, entonces sería pertinente, no sé, implementar programas de salud mental laboral donde se aborden diferentes temas como el manejo del estrés, el equilibrio que debe haber entre la vida personal y el trabajo, el autocuidado que deben de tener los trabajadores, la comunicación asertiva dentro de la organización. Y todo esto entonces nos va a permitir generar espacios donde se fortalezca la cohesión grupal y también la motivación de sus trabajadores. Bueno, por mi parte, quiero compartir eso. Me gustaría también escuchar a la compañera Angélica, ya que tiene pues por decir. Bueno, buenas noches compañeros. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Gisela. Los puntajes de los cuestionarios salieron altos, lo que indica que los trabajadores pues tienen una buena salud mental positiva y un bienestar general laboral. En el análisis que yo hice, yo había sacado como varios ítems como para tener en cuenta para este análisis. En el bienestar laboral general, el clima organizacional y las relaciones interpersonales. Como lo decía Gisela, los participantes muestran que tienen un sentido de pertenencia y un buen compañerismo entre ellos y con sus superiores. En la motivación y en el compromiso, también como le decía ella, se muestra un alto compromiso y una satisfacción pues con el ambiente laboral. La comunicación y el liderazgo, se muestra una comunicación asertiva y un correcto liderazgo, lo que fomenta la confianza, la coordinación de las actividades y pues los resultados finales de la empresa. En el bienestar emocional y el estrés laboral, como lo decía Gisela, se muestran que los puntajes muestran que se maneja mucho el estrés, la gestión del estrés, pero sin embargo es importante como implementar herramientas que permitan pues gestionar esto de manera adecuada, como las pausas activas o sacar espacios como para el bienestar psicológico, mental y social de los trabajadores. Por la parte de la salud mental positiva en el cuestionario, también destaco la satisfacción personal y laboral, las relaciones interpersonales, la autonomía y confianza personal, la actitud ante la vida y el trabajo, el control emocional y el afrontamiento del estrés. Entonces, como conclusión, los resultados muestran que el grupo mantiene una buena salud mental positiva, caracterizada por una buena percepción de sí mismo, relaciones saludables. Sin embargo, pues se recomienda seguir continuando pues fortaleciendo esas prácticas de autocuidado emocional y el equilibrio entre la vida personal y laboral.
Entonces le doy paso a mi compañera Estefanía a ver qué piensa de eso de ella. Bueno, buenas noches. Bueno, con respecto a estos hallazgos encontrados, me pareció también muy interesante cómo la aplicación de estos diferentes instrumentos, pues las encuestas, las entrevistas y estas observaciones, por medio de estas pudimos conocer de manera más clara lo que realmente pasa dentro de la organización. Algo que llama la atención es que en general las percepciones de los diferentes grupos coinciden. Tanto los directivos como los empleados identifican problemas muy parecidos, como en temas de comunicación, liderazgo y claridad de roles. Eso da más confianza en los resultados, porque no se trata de opiniones aisladas, sino que se trata de una visión más compartida. También se nota que no hay diferencia entre lo que está escrito en los documentos oficiales como manuales o normas internas y lo que sucede en práctica en el día a día. Esta brecha entre lo que se dice y lo que se hace es algo que muchas organizaciones viven y es un punto bastante clave para trabajar si realmente se quiere generar cambios duraderos. Otro aspecto que me parece importante del diagnóstico es que ayuda a ver qué áreas deberían de atenderse primero, como lo mencionaban las compañeras, por ejemplo, si se mejora la comunicación o el liderazgo, probablemente pues eso también va a impactar en otros aspectos como el clima laboral y la motivación del personal. Aún así, también hay que tener en cuenta que los instrumentos pueden tener sus limitaciones, ya que a veces las preguntas no son lo suficientemente claras o hay grupos que no participan y eso puede dejar fuera a información muy valiosa. A pesar de eso, yo creo que es importante discutir qué tan confiables consideramos estos hallazgos y cómo podríamos cerrar esa brecha entre lo formal y lo real y qué acciones podríamos priorizar al intervenir en esta organización. Entonces eso es lo que quisiera yo aportar en este momento. Bueno, hemos escuchado a nuestros compañeros y digamos que para resumir esto, podemos decir que hay un buen compañerismo laboral, un buen compromiso de los trabajadores por sus tareas asignadas. También hay una confianza y una satisfacción por la empresa. Esto en la parte positiva. Dentro de la parte negativa, estamos diciendo que manejan digamos que no, de una forma moderada, un estrés o una carga laboral, según entiendo, pues por lo que ustedes dicen y según las pruebas que hemos realizado, ¿cierto? También están hablando de unos descansos activos o pausas activas que se pueden implementar en la empresa. Digamos que esto a través de esta evaluación podemos ver varios puntos de vista que podría mejorar y todo en pro de que la empresa de Carnes Frías Don Albert se siga fortaleciendo. Y también es en promover la participación y la comunicación y la toma de decisiones para estos trabajadores. Entonces, dentro de estos roles tenemos muchos puntos de vista donde nos podemos nosotros agarrar para poder seguir desarrollando y poder seguir trabajando con esta empresa para su mejoramiento. Entonces, ahí sí me gustaría escuchar a mi compañero James qué piensa de todo. Gracias, Ariana. Yo pienso que existe un riesgo en todas las organizaciones y es que la información no sea tan objetiva, puede verse a mecanismos puede ser de supervivencia por temor pues a represalias, puede haber un ambiente hostil que haga que los empleados no develen la situación real. Como nos lo indicó Estefanía, eso se puede dar y puede que los resultados no muestren su propia realidad laboral. De hecho, tenemos un autor que expone, dice Aranda 2016, que la salud mental positiva implica una percepción de bienestar subjetivo y un funcionamiento eficaz
no solo la ausencia de síntomas o malestar. Sin embargo, cuando los contextos laborales están dominados por jerarquías rígidas o climas de control, ese bienestar percibido puede ser una ilusión. Los empleados manifiestan satisfacción y equilibrio emocional no porque lo sientan realmente, sino porque expresarlo negativamente podría percibirse como una amenaza para su estabilidad laboral. Así las cosas, pues contamos siempre con ese riesgo en la psicología organizacional y por eso eh, es muy importante que el psicólogo ostente una jerarquía dentro del organigrama de la empresa que sea como a nivel de asesor de la alta dirección cuando estamos hablando de una empresa grande. Para este caso, una empresa pequeña es muy difícil hablar de jerarquía, digamos que las empresas pequeñas se maneja un tema más informal y eso haría que afecte y no sean tan reales. Y habría que hablar más es de los beneficios que cada empleado pueda obtener y estos habría que sabérselos presentar al gerente o al propietario para que él lo vea no como algo que le va a traer problemas a futuro, sino todo lo contrario, algo que le va a mejorar su calidad de vida, la calidad de vida de los trabajadores y va a impactar en mejores resultados y en mejor salud mental y física de los empleados. Esta sería mi opinión. Bueno, respecto a lo que dice James, lo que comenta James, a ver, los resultados globales fueron muy buenos, pero si nos detenemos a ver los resultados individuales, hay algunas como variaciones, anomalías, por así decirlo. O sea, el hecho de que haya un puntaje bueno global no quiere decir que todo esté bien. Hay algunas áreas de mejora, como por ejemplo el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, la comunicación asertiva, el manejo del estrés. Ahí podemos observar unas áreas de mejora. Bueno, eso quería comentarles. Gracias, Gisela. Sí, eso que tú identificaste en realidad existe porque pues lo conozco de primera mano. He podido observar digamos, el desempeño tanto del dueño de la empresa como de sus empleados y los roles, cómo se dan. Y es una realidad. Puede ser que uno de los empleados, allí donde el psicólogo organizacional debe ser muy sagaz, identificar el empleado que no tiene nada que perder y quizás el que marca, porque de pronto esté allí de paso, porque de pronto esté haciendo unas prácticas, porque sabe que va a pasar, un ejemplo que fuera pues una pasantía, y esté develando realidades que los otros empleados no lo hagan. Entonces eso lo descubrió Gisela, ahí es donde las técnicas de psicométricas nos pueden decir eso. Claro, compañero, digo que lo más importante es trabajar en las áreas de mejora, ¿cierto? Digamos que dentro de eso, digamos, porque es que si nos ponemos a ver la empresa salió bien, o sea, tiene un ambiente positivo bueno, maneja, pues todos están con una satisfacción con su empresa y nosotros realmente ahora tenemos que centrarnos en esas pequeñas cosas que que sirve mejor para que esta empresa sea mejor día tras día. Entonces, estas cosas que nosotros vemos, el estrés, el estrés que manejan de pronto ellos en su entorno, cómo lo podemos mejorar, que entonces estaba hablando la compañera Angélica que con pausas activas, son estrategias que nosotros podemos implementar o podemos compartir con el dueño de la empresa para que él pueda implementar o más adelante nosotros le podamos dar actividades, le podamos dar propuestas para mejorar su empresa. Digamos que para esto es que estamos utilizando estas pruebas, para identificar estos factores para que esta empresa a futuro sea mejor.